Queridos hermanos y amigos, para nosotros es un placer darle la bienvenida este día a nuestra casa, ya que el culto se celebra ahora en casa. Bienvenidos. Muy buenos días, hermanos. Estamos en este día donde celebramos la mesa del Señor. Esperamos que usted ya tenga sus implementos para que juntos podamos compartir y gozarnos en esta mañana cantando y alabando a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios, exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él le cantamos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Qué bueno que este tiempo nosotros podemos alabar al Señor y decir que Él es el Rey, reafirmarlo en nuestra vida, nuestro Señor, todopoderoso, soberano, a quien alabamos de todo corazón y en quien confiamos. Él es nuestro Señor, bendito sea Él, y en este tiempo venimos para alabarlo.
Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El rescate eficaz, Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud Solo de Jesús la sangre. tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Venimos delante de tu presencia, Señor, conscientes de que tú permaneces fiel y sabiendo que tú actúas en medio de la tempestad. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Somos invitados a descansar en el Señor, a poner nuestras cargas en Él y que este tiempo sea para glorificar su nombre. Y así todos
Adoremos a nuestro Señor. Descansaré en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Mateo 8:23 al 27 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor nos llama a la quietud, porque estamos en un lugar seguro con nuestro Dios. Reconozcamos quién es nuestro Dios, confiemos todos en Él y adorémosle. En ti, mi Dios, tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Vamos a tu encuentro, Señor, a un tiempo de intimidad contigo. Gracias por estar presente en nuestra cita. Gracias por escucharnos, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Tú eres nuestro Señor, todopoderoso y soberano. Instituto de Formación para la Vida te invita a inscribirte en el Diplomado de Estudios Bíblicos y Curso Guerrero. Iniciamos el próximo domingo 9 de agosto con el estudio de la Epístola de Pablo a los Filipenses y Curso Guerrero. El horario de las clases será de 8:30 a 9:30 de la mañana, por medio de la plataforma Zoom. Tendrá una duración de 8 semanas y no tiene ningún costo.
Solo debes enviar un mensaje a los números de WhatsApp que aparecen en pantalla o también enviando un correo a las diferentes direcciones. Si deseas inscribirte para el estudio de la Epístola de Pablo a los Filipenses, puedes escribir a hermano Regis Rodríguez o Xiomara de Rodríguez. Para inscribirte en Curso Guerrero, puedes contactar a Pastor Ricardo Hernández. ¡Inscríbete ya! Cupo limitado. Bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno es que podamos estar una mañana más alabando el nombre de nuestro Señor. Hemos dicho en esta mañana al alabarle que Él es exaltado, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él ha dado su sangre por la salvación de nuestras vidas. Pero también es importante poder clamar a Él, llegar ante el trono de su gracia y decirle: Señor, te necesitamos, porque tenemos necesidad de nuestro Dios. Quiero invitarles en esta mañana, ahí donde ustedes están en su hogar, que puedan inclinar su rostro, puedan arrodillarse si usted lo prefiere ahí en su sofá, si usted lo prefiere con su familia, pero que podamos interceder y clamarle a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, queremos llegar ante tu presencia, Señor. En primer lugar, agradecidos por las bendiciones que tú das, aún en medio de estas circunstancias difíciles, tú estás bendiciendo a tu pueblo. Padre, gracias te damos, Señor, porque en días anteriores tú has permitido, Señor, que se recupere Luquita, Señor, el hijo de Stephanie y Rudy. Padre, por toda su familia, porque tú les has permitido sanidad, Señor, en medio de esta situación. Padre, gracias te damos por todos aquellos hermanos que se han recuperado del COVID. Hemos visto testimonios, Señor, hemos visto acciones de gracias de algunos de nuestros hermanos. Padre, porque en medio de esta circunstancia tú has obrado. Y Señor, también por el retorno con todo bien de Débora Castro, Señor, que tú guardaste su trayecto, sabes lo difícil que es viajar en este tiempo, pero tú la guardaste, Señor. Tú estuviste con ella desde su salida ya de Europa, Señor, hasta acá con sus padres. Gracias te damos, Señor, por la familia pastoral, porque tú los has bendecido y poco a poco, Señor, su familia ha estado llegando, conjuntándose y tú los estás resguardando. Gracias, Señor, por la recuperación pronta de nuestro pastor, Señor, porque poco a poco él se ha recuperado también de su operación. Padre, asimismo quiero agradecerte por todas esas bendiciones que tú nos das. Y Señor, así también queremos suplicarte y clamarte a esta hora, Señor, por la fortaleza en el hermano Manuel Hernández, hermana Sandra de Hernández, ante la partida de su padre. Padre, asimismo también por la sanidad, fortaleza y paz en la hermana Carmen Alicia Chacón. Que Dios, Señor, obre ante la partida de su mamá y de la fortaleza y sanidad del COVID. Señor, obra, Señor, en medio de esta situación. Padre, asimismo por fortaleza en la hermana Elizabeth Murcia de Quintanilla ante la partida de su cuñada, la señora Gladys de Murcia, Señor. Dale fortaleza, restaura su corazón, Señor, y que su mente esté confiada en que tú estás ahí, Señor. Padre, oramos también por el cuidado del Señor Englendi de Villeda, para que su parto se realice con todo bien y tenga acceso a un buen hospital ante la situación de la pandemia. Padre, obra en medio de esta situación y que en el entorno, Señor, tú puedas proveer todas las cosas que necesita. Por la sanidad también del hermano Jeff Adams, Señor, que tú le permitas que se pueda recuperar del COVID. Padre Santo, bendícele, sánale, restáurale, Señor, así como lo has hecho con muchos hermanos. Por María Aide de Minas, Señor, y su hija América Chávez Minas, Señor, bendícela, Señor, y guárdala. Oh, Señor, también quiero suplicarte por provisión, Señor, en medio de esta situación para cada una de las familias, principalmente, Señor, de nuestra iglesia, que tú des provisión, que tú des nuevas ideas, Señor, para salir adelante en medio de estas situaciones, para que cada familia se mantenga firme, intercediendo, Señor, con fe, pues somos uno en Cristo, Señor, que nos podamos estar firmes en medio de estas circunstancias, Señor, por los planes y proyectos que tengamos como familia. Padre Santo, guíanos y danos sabiduría para salir adelante. Por cada uno de los que estamos quizás confinados en nuestras casas, Señor, nuestros hijos
que tú puedas dar esa salud mental, Señor, que no tengamos, que no seamos presa del miedo, Señor, ante estas circunstancias, sabiendo de que tú tienes el control. Padre, cumple tu propósito en nosotros como familias. Ayúdanos a salir adelante y a entender cuál es el propósito, que después de esta situación podamos salir como familias más fuertes y unidas. También intercedemos, Señor, por todo el personal de salud que está en primera línea, Señor. Clamamos por ellos, que tu mano poderosa les recubra, Señor, y les proteja de todo mal. Que tú puedas dar sabiduría también a nuestras autoridades, Señor. Que el tema político, Señor, sea un tema no egoístamente, sino que tú des sabiduría, que las autoridades puedan estar unidos y sean humildes, Señor, para entender que lo que se está haciendo bien hay que seguirlo haciendo y lo que se está haciendo mal hay que eliminarlo. Padre, en el nombre de Jesús queremos interceder por todo esto, sabiendo de que tú tienes el control, Señor. Gracias te damos porque podemos acudir a ti en esta mañana, en la noche, en todo momento, para clamarte, para pedirte que seas tú quien obres en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús ponemos cada una de estas peticiones, cada una de estas acciones de gracias, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar esta mañana, en donde no solo glorificamos al Señor, sino también nos preparamos para oír su palabra, para poder ser desafiados, para poder ser estimulados, animados, consolados como ha sido en los domingos anteriores, y por supuesto también preparados para ese futuro que tenemos muy cercano a nosotros. A partir de este domingo vamos a comenzar a estudiar una serie de factores que son muy importantes para la vida de la iglesia. La iglesia se dice por todos lados que va a tener que enfrentar una nueva realidad, que vamos a tener que vivir en una nueva manera de congregarnos, de adorar, de servir, pero esencialmente hay cosas que no deben cambiar nunca en la vida de una iglesia. Pues durante estas semanas que vienen en el mes de agosto nos vamos a dedicar a estudiar exactamente eso. Vamos a tener 4, tal vez 5 predicaciones en las que vamos a ir aprendiendo cuáles eran esos factores esenciales de la iglesia de Jesucristo. De hecho, le he dado a este estudio el nombre de la iglesia reteniendo lo esencial. Porque de eso se trata al fin y al cabo, hermanos, de retener lo que tenemos. Déjeme leer con ustedes esta porción en el libro de los Hechos para que entremos al primer mensaje de esta serie, el cual se denomina El mismo poder. Busque por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, a partir del versículo 1, vamos a leer una historia maravillosa de la esencia de la iglesia. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque ciertamente bautizó Juan con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este es un relato increíble, maravilloso. Es algo que sucede a los ojos de los apóstoles, y el Señor Jesucristo, justamente antes de ser tomado para estar en la gloria del Padre también, dice esta declaración importante: recibiréis poder. Hablemos un poco de lo esencial de una iglesia. Esencial es una palabra interesante, significa lo que es sustancial, lo que pertenece a la sustancia, lo vital, lo infaltable, lo inalterable y que genera alta relevancia e identidad también. Por eso es que la iglesia tiene una gran cantidad de factores esenciales como la santidad, el amor, la unidad. Tiene el valor importante esencial de la pertinencia, de ser consistente en todo lo que la iglesia cree. Y durante las próximas semanas nosotros vamos a estar estudiando varios de estos factores que han de seguir identificándonos en este tiempo que nos toca aprender un nuevo estilo de vivir. La naturaleza es esencial, es magníficamente esencial. La iglesia tiene esto tan en su ADN, tantas características hermosas que hacen a una iglesia viva, viviente, etc. Pero hay algunas cosas que debo decir antes de seguir adelante. La naturaleza esencial está descrita por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando se dice en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 23 que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia, dice Efesios 1:23, es la plenitud de aquel que lo llena todo. También Pablo le escribe a Timoteo y le dice la casa de Dios, refiriéndose a la iglesia como familia. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todos estos son factores esenciales de la iglesia. Por eso cuando estamos hablando de las cosas que no deben cambiar, estamos hablando de aquellos factores que marcaron a la iglesia del primer siglo y que provocó en la mente y en el corazón de la cultura un impacto tan poderoso. La iglesia se implantó en lo más profundo de aquellas generaciones. Algunos la amaron, algunos también fueron indiferentes seguramente, otros la aborrecieron. Pero una cosa es cierto, la iglesia trastornó la historia por completo porque estaba apegada a su esencia natural. Por eso es que el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis hace una mención maravillosa también acerca de la iglesia y se refiere a la iglesia de Filadelfia de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, dice el Señor Jesucristo: has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina en el mundo entero, en la que serán puestos a prueba todos los habitantes de la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Oyó esa frase? Retén lo que tienes. Aférrate a la esencia. Así que, hermanos amados, en las próximas semanas vamos a hacer un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a descubrir muchos de esos factores esenciales que van a hacer que nos enfoquemos definitivamente en una iglesia que tiene algo de qué aferrarse. En primer lugar, vamos a tratar un tema que le va a sonar a usted un poco teológico. Es porque tenemos que ver de dónde viene este poder, por qué Dios se enfoca en darnos este poder. Por eso este primer punto lo denomino el poder recibido. En el libro de los Hechos dice de la siguiente manera: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y también la palabra dice en Efesios capítulo 1 versículo 18: le pido a Dios que les haga comprender con claridad, y menciona otras cosas por ahí, pero que les haga comprender con claridad el gran poder con que nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo. Interesante. Interesante la teología del poder, porque nos ubica dentro de una dimensión
en medio del mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. La palabra poder es muy interesante. Según el diccionario dice que la palabra poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Dos palabras interesantes. Que alguien nos da la facultad y que tenemos la potencia. Pero también en el idioma bíblico se usan varias palabras para esto y voy a tomar una de ellas. La palabra dunamis, de donde viene dinamita también. Esa palabra es muy interesante, significa fuerza, potencia, poder inherente, pero también significa autoridad delegada. De tal manera que cuando veamos la palabra poder la vamos a ver desde diferentes perspectivas, pero esta es la que hoy en esta mañana vamos a tratar de comprender. Otra palabra interesante es potencia. Es la capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Y ojo, hermanos, por favor lleven esto en su mente. No tenemos poder por tener poder. La iglesia de Jesucristo no recibe un poder solo para que tenga la mención de ser poderosa. Lo recibe porque tiene la potencia y tiene la potestad delegada también de generar algún efecto. Y en eso es que nos vamos a enfocar. Ese poder del que estoy hablando es común al Padre, es común al Hijo y es común al Espíritu Santo. La palabra en el primer libro de Crónicas dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. En la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la palabra también dice en otra porción, en la carta a los Romanos, con potencia y prodigios, y mire esto, en el poder del Espíritu de Dios. Ese poder es imprescindible, hermanos, para la iglesia. Nunca debemos olvidar que se necesita poder porque hay cosas muy difíciles que cambiar, porque hay efectos muy grandes que producir y porque tenemos grandes enemigos que enfrentar también. De tal manera que Dios, sin miseria y sin limitarse en esto, dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es el Espíritu prometido por Dios para que reciban esta potencia y la delegación de autoridad para ejecutar todo ese poder. Ese poder entonces es potencia, pero no potencia nada más, sino también empoderamiento de Dios. Esto de empoderar a las personas es cuando uno delega la autoridad sobre alguien. Y no solamente le delega, es que le da también el poder para hacerlo y le capacita para hacer las cosas. Por eso es que nosotros en los últimos años hemos oído tantas veces la palabra empoderar, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No solamente nos da una fuerza extraña, mística, que no sabemos exactamente si se manifiesta por poner la mano sobre alguien o porque como a Pedro tenían que estar a la sombra de Pedro, pensaban algunos también, o con el simple tacto del manto de Jesús. No, es mucho más que eso. Es el otorgamiento de un poder legal, de un poder que viene de lo más alto, del trono de Dios, para que ejecutemos como iglesia esos efectos de los que hablé minutos antes. La iglesia debe glorificar a Dios por ese poder recibido. No tiene que buscar esto en su palabra, pero me encanta cómo el apóstol San Pedro escribe una frase maravillosa porque está en días muy peligrosos. Y el apóstol está tratando de preparar a la iglesia para cosas que van a acontecer. Y en el capítulo 4, en el versículo 11 de la primera carta de Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? El uso de ese poder, ya sea porque lo hablamos o lo ponemos en práctica por medio de acciones, ese uso viene directamente de Dios y está destinado para poder glorificar a Dios con ese poder. No se trata de glorificarme a mí mismo. No se trata de un poder que simplemente me hace la persona más magnífica que puede haber. Eso es un peligro que últimamente, en los últimos años, y yo creo que siempre en la historia de la iglesia se ha visto. Hay personas que asumen una actitud como si en sí mismos inherentemente tuviesen ese poder. Amados hermanos, déjenme decirle que no somos nada. La palabra dice que de lo más débil tomó Dios. De lo que no tiene fuerzas tomó Dios de lo que no es para hacer lo que es.
porque ese poder se necesita, pero es un poder ajeno, es un poder cedido. No se trata de mí. No es que hay personas más poderosas que otras menos poderosas. El poder viene de Dios y Dios lo ha cedido a personas que son totalmente débiles. Por eso es que cuando pongo este principio es un poder recibido, hermanos, no es un poder inherente. No es algo que se debe confundir con carisma o con características de poder de una organización, una iglesia, una institución o lo que usted pueda pensar. A veces las iglesias podemos llegar a pensar que porque tenemos recursos y porque hay una persona que tiene carisma y porque de repente tenemos programas maravillosos o peligrosamente hemos hecho alianzas extrañas, somos una iglesia poderosa. No, hermanos queridos, es un poder recibido del más alto, del Señor Jesucristo, del Espíritu de Dios el Padre lo recibimos. Y como dice Pedro con mucho tino, ha sido dado para que al final terminemos glorificándolo a Él y buscando la gloria estrictamente de Dios y no nuestra propia gloria, porque hemos recibido algún don o habilidad que lo hemos recibido. Así dice Pablo también. No tengo nada, dice, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Así que no nos confundamos. Cuidado con ir detrás de esos personajes poderosos que de repente aparecen en los medios o delante de nosotros o visitando una casa o abriendo un movimiento, iglesia, y se dice, ¡ay, hay una gran fuente de poder! De lo que estoy hablando es, bien, es probable que en algún lugar estén pasando cosas maravillosas, prodigios, pero no nos confundamos. No es el hombre, no es el ser humano, no es la organización, no es la iglesia, no son nuestros programas. No es nuestro poderío, nuestra ubicación o lo que tenemos como recursos. El poder mana de Dios. Si no fuera así, hermanos, seríamos como cualquier cosa en el mundo. Por eso es importante, en primer lugar, entender que el poder definitivamente no viene de nosotros, el poder viene de Dios. En segundo lugar, esta mañana quiero compartir con ustedes también estos principios importantes para que vea usted por qué el poder es un factor esencial para la vida de la iglesia. Hablemos entonces del poder, ahora ya no como recibido, hablemos del poder en operación. Y cuando hablo de operación es cuando la iglesia está activa, moviéndose, haciendo cosas, haciendo que sucedan cosas, enfrentándose al enemigo, soportando las pruebas y los problemas que muchas familias han tenido que enfrentar. Y hermanos, cuando digo la iglesia, por favor, trate de no pensar en la estructura o en el nombre que tenemos o de pensar en la organización y esto. No, cuando digo la iglesia me refiero a usted y me refiero a mí también, porque la iglesia al fin y al cabo somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Así que todos estos factores que hablo, no es que la iglesia auditorio cristiano como un todos los tiene que presentar, claro que es así, pero no solamente así. Es que usted y yo tenemos estas mismas características, estos mismos factores esenciales para poder vivir y enfrentar la vida y producir los efectos que Dios quiere que produzcamos. Hablemos pues de el poder en operación. Y son varias cosas, pero la primera de ellas de las que le quiero hablar es el poder trinitario reposa sobre la iglesia. El poder trinitario reposa sobre la iglesia. Hermanos, la iglesia está protegida por el poder de Cristo. El Señor Jesucristo, hablando con Pedro en aquella ocasión tan memorable, cuando están tratando de decir quién es en realidad Jesús de Nazaret, y Pedro hace esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal y tal. En esa ocasión el Señor Jesucristo dice esta frase, tú eres Pedro, le dice él, pero sobre esta roca, refiriéndose a la persona de Jesucristo, edificaré mi iglesia, y ni el poder de la muerte podrá contra ella. ¿Escuchó eso, hermano? Ni el poder de la muerte, porque la iglesia tiene sobre ella reposando el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ni plagas, ni COVID, ni Satanás, ni persecución, ni el mundo, ni la muerte siquiera, ni absolutamente nada ha podido ni podrá en contra de la iglesia. Esto es tremendo. Esto se aplica a usted y a mí. Ese poder está también reposando sobre nosotros, hermanos.
Y por eso es que podemos resistir de una manera que quizá otros habrían sucumbido. Y no solo aguantamos el peso de una prueba, sino que también tenemos todavía potencia para reaccionar sobre las pruebas en las que a las que estamos siendo sometidos. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo que ni siquiera la muerte iba a poder en contra de la vida de la iglesia y del cuerpo de Él. La iglesia es empoderada por el Espíritu Santo. Es como el que firma ese documento especial en el cual se nos hace acreedores o propietarios de un derecho otorgado por parte de Dios y nos capacita. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía ante todas las cosas para conocer la verdad y que podamos reaccionar conforme a la palabra y a la guianza de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. ¿No le ha pasado en estos días que hay días que hay momentos en los que ya no sabe qué hacer, cómo hacerlo, ni a dónde ir, ni nada? Pues hermanos, el empoderamiento del Espíritu incluye esa dirección de Dios especial para salir adelante en los momentos difíciles. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 24 dijo de la siguiente manera: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre del Espíritu Santo. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Hermanos, ya hemos sido investidos de poder. Esta investidura no es como que nos pusieron una vitamina espiritual que nos volvió más fuertes, hablando espiritualmente nada más. No, hermanos, es el título de propiedad, de derecho otorgado para poder ejercer el poder de Dios en toda circunstancia. Y es el Espíritu Santo, es la iglesia empoderada, la que sigue y seguirá brillando, sigue vigente, sigue siendo pertinente y operando aún sobre los imposibles. Y cuando Satanás trata de desacreditarla y de decirle que no tiene el derecho de hacer tal cosa porque somos pecadores, porque nos equivocamos, porque no adoramos a Dios como deberíamos, todo lo que usted quiera, porque no tenemos la fe que deberíamos de tener para mover montañas, ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza, entonces decimos: sí, pero yo he sido empoderado. Se me ha otorgado el derecho de acción con el poder de Dios. A eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, hermanos, pase lo que pase de aquí en adelante, o haya pasado lo que haya pasado de aquí para atrás, recuerde, usted y yo hemos sido empoderados, se nos ha otorgado el derecho para poder actuar conforme al poder de nuestro Dios. Pero la iglesia no solamente eso, es que la iglesia también ha sido preservada por Dios para aquel día glorioso. Me encanta esta frase y se la voy a leer directamente de la Escritura. Dice la palabra de la siguiente manera: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. La herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada hasta el día final, a fin de que todos la vean. Esto es una maravilla, hermanos. Esto es una maravilla. Dios preservándonos con su poder hasta aquel momento glorioso en que la iglesia será arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y así estaremos con Él para siempre. Mientras tanto, Dios nos guarda, nos preserva con su poder ese derecho que tenemos adquirido y las promesas que están pendientes de ser cumplidas. Hermanos, pase lo que pase, vivamos o muramos, eso no va a cambiar la promesa de Dios y el hecho de que Dios nos está guardando. En segundo lugar, quiero decir también en este punto relacionado con el poder de Dios en operación, que el poder de Dios se magnifica paradójicamente en la debilidad de la iglesia. Quiero decirles algo, hermanos. Nunca hemos sido tan vulnerables, tan débiles como en los últimos tiempos. Nunca. Pero dice la palabra de esta manera: que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, que nosotros también somos débiles en Él, es decir, somos débiles en Cristo. Esto es muy importante.
pero viviremos con Él por el poder que Dios da para con vosotros. Esto es el humilde reconocimiento de nuestra falta de poder inherente. Este es el humilde reconocimiento de que necesitamos absolutamente de nuestro Dios. Hay un posible error en esto, y es que cuando nos vemos en necesidades de esta naturaleza, corramos a hacer alianzas de poder que comprometen la esencia de la iglesia. No, hermanos, no podemos empeñar políticamente nuestro nombre, no podemos empeñar nuestro nombre con una economía o con una institución que nos quiera comprar para hacer como esa institución quiera, o que una persona se quiera apoderar de la iglesia con tal de alcanzar los objetivos de iglesia. Eso jamás va a suceder, porque entre más débiles somos, Dios hace una sobreabundancia, hermanos. Si les pudiera contar hoy, no puedo contarles hoy porque estoy esperando una autorización de consistorio, pero cosas maravillosas han sucedido cuando nosotros estamos totalmente confiando en Dios, y de la nada o de lo inesperado aparece una provisión divina, y sin necesidad de que tuviéramos que vender lo esencial. La esencia, el poder de Dios y nuestra confianza en el poder de Dios. Quizá por eso a Jeremías en el capítulo 7, él afirma lo siguiente: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Así que en segundo lugar he dicho, el poder de Dios se magnifica en la debilidad de la iglesia. No tema cuando usted es débil o cuando nuestra iglesia es débil. Entonces se glorifica a Dios con todo su poder en ella. Y en tercero y último lugar, el poder de Dios se evidencia en acciones, no solo en palabras. Me encanta esto. Se evidencia en acciones, no solo en palabras. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La iglesia no recurre a la predicación engañosa o a tratar de decirle a las personas lo que quieren oír, o a endulzarle el oído a las personas de carácter débil que tienen una necesidad en particular y les van diciendo por ahí lo que anhelan escuchar. No, la iglesia no actúa de esa manera. La iglesia poderosa de Jesucristo afirma, como el apóstol Pablo, no recurrir a la persuasión engañosa. Porque Pablo lo pone en estas palabras: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que la iglesia presenta el evangelio no solamente por un decir cosas, sino por hacer obras que requieren el poder de Dios. Por eso es que nos vemos involucrados en obras que requieren de un alto poder de Dios. Pablo lo pone en las siguientes palabras en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Cuando les anunciamos el evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo. Y dice en Romanos 15, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas, dice Pablo, y he anunciado la buena noticia por todas partes. Y hermanos, usted nos va a ver arriesgarnos en proyectos que requieren de un gran poder de Dios, porque solos no podemos. Así que esta mañana he hablado del primer factor esencial de la iglesia revestida del poder de Dios, del individuo revestido del poder de Dios, de usted y de mí, con la autoridad de Dios para obrar lleno de poder, no de debilidad, de poder, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice la Escritura en 2 Timoteo 1:7. Así que, hermanos, oro y le digo al Padre: Señor de todos los cielos, Señor omnipotente, todopoderoso, permite que veamos, Señor, esta disponibilidad de tu poder, y que humildemente recurramos a esta investidura y que la usemos para tu gloria, Señor, y para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, este día también, como es nuestra costumbre, celebramos la mesa del Señor. Este es un memorial, una ordenanza en realidad que el Señor Jesucristo nos dejó para que constantemente la iglesia estuviera recordando algunos aspectos esenciales, como hemos aprendido esta mañana, acerca de Él y de la iglesia. Esta mañana nos reunimos como iglesia para recordar
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, su resurrección y su retorno eventual. Así que preparamos nuestro corazón. Este es un tiempo lindo para que usted y su familia puedan tener un tiempo también de comunión, de ponerse a cuentas con Dios, de oración también al momento de orar, y también a la cabeza de la familia, quien ejerza esta función en casa, que otorgue o prepare los elementos y los pueda servir a sus seres queridos. Así que esta mañana, pues con mucho gozo, hacemos nuestro memorial, nuestra obediencia a la ordenanza de la mesa del Señor, llamada por algunos la cena del Señor. Así que vamos a ir a la Escritura, porque la Escritura en realidad nos da lo que nosotros debemos hacer para esta celebración. Pablo escribe de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios y les explica cómo hacer esto, de tal forma que él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, en este momento distribuya el elemento del pan a los componentes de su familia. Comamos, hermanos. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Gracias porque sabemos que fue un dolor bien grande para ti, pero que no te importó por amor a la humanidad. Gracias, Jesús, por haber experimentado esa cruenta muerte ahí en la cruz del Calvario, pero que también tu amor por nosotros fue tan grande que te permitió aguantar lo que fuera. Gracias por haber saldado la cuenta. Gracias porque también resucitaste y pudiste cumplir con la palabra que decía que 3 días ibas a estar en la tumba y luego ibas a resucitar. Y esto fue algo cumplido. Bendito seas. Gracias te damos y hoy recordamos tu muerte y tu resurrección por amor de nosotros. Bendito seas, Señor Jesús. Y gracias, Padre, por haber permitido que el Hijo viniera a cumplir la misión. Pablo también escribe de la siguiente manera diciendo: asimismo tomó también la copa, habiendo dado gracias después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora puede usted entregar a todos los miembros de su familia el jugo de la vid para que todos juntos podamos beber a la indicación. Bebamos, hermanos. Amado Señor, aquí estamos reunidos de nuevo, Señor, delante de ti, obedeciendo tu mandato de recordar tu muerte, anunciar tu resurrección, pero también anunciar tu venida, Señor. Anhelamos, clamamos, Señor, para que el día que el Padre ha escogido sea pronto. La iglesia anhela, Señor, estar contigo. Anhelamos que tú establezcas tu reino sobre la tierra. Anhelamos, Señor, también que tú tomes el dominio, el poder y la potestad sobre todo el universo. Y Señor, también lo que más anhelamos es estar contigo, celebrar la boda contigo, Señor, allí en los cielos. Anhelamos, Señor, ese día glorioso cuando con voz de arcángel, con trompeta de Dios, tú vas a resucitar a los que durmieron primero y luego a los que hayamos quedado. Nos vas a levantar contigo para estar en las nubes y nos vas a arrebatar para estar así toda la eternidad contigo también, Señor. Gracias, Maranata, decía la iglesia. Ven, Señor Jesús, ven, Señor. Esta mañana te queremos decir con todo nuestro corazón que es el deseo más ferviente que tenemos, tu pronta venida, Señor. Bendice a la iglesia, llénala de tu poder. Ayúdanos, Señor, a visualizar que el mismo poder que operó en tu resurrección opera también en nosotros para vivir una vida que te agrada y para hacer lo que nos has mandado hacer.
Te amamos. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a la verdad. Gracias, Padre, por darnos al Hijo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Padre. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, iglesia. Les amamos muchísimo. Hasta la próxima. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande
Hola, comenzamos con nuestro Domingo con Dios junto a Escuela Bíblica Infantil. Están todos invitados para aprender de Dios. Te invitamos a que te conectes a la clase exclusivamente en nuestra página en Facebook. Búscanos como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor MCA. Las clases para nuestros niños serán transmitidas exclusivamente en Facebook. Conéctate ya, comenzaremos muy pronto. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana para aprender de la palabra del Señor. Recuerda que nuestras instalaciones permanecen cerradas, pero la iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.